La Ley de Comunicación siempre fue un instrumento jurídico polémico. Desde sus inicios como proyecto, generó controversias y enfrentamientos entre diversos actores políticos y medios de comunicación, principalmente aquellos que tienen alcance nacional. Con el paso del tiempo, la ley ha sufrido varias modificaciones y en la actualidad existe la pretensión de reformarla nuevamente a través de una iniciativa que fue remitida a la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso. Pero, ¿cuáles son las principales reformas que se pretenden incorporar? ¿Se está garantizando el ejercicio de los derechos a la comunicación, a la libertad de expresión y a la información? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. La Constitución prevé la obligatoriedad de contar con una ley de comunicación, aspecto que fue refrendado por el voto mayoritario del pueblo ecuatoriano cuando aprobó la Carta Fundamental y fue reafirmado mediante consulta popular el 7 de mayo de 2011. Es verdad que algunos elementos de la Ley de Comunicación provocaron fuertes cuestionamientos. La Supercom, por ejemplo, en reiteradas ocasiones cometió una serie de excesos y arbitrariedades que terminaron por deslegitimarla ante la opinión pública, convirtiéndose en una herramienta de persecución en contra de ciertos medios de comunicación. Otra figura muy discutida y posteriormente derogada fue el linchamiento mediático, aspecto promovido por actores de la sociedad civil que en determinados momentos de sus vidas habían sufrido el implacable y sistemático ataque de ciertos periodistas y medios de comunicación. La forma en que se redactó la disposición dio pie a una serie de interpretaciones, acusándola a sus críticos de ser ambigua y laxa, lo que sería utilizada por el poder como un instrumento de amedrentamiento para callar a la prensa privada. Si bien estas herramientas fueron mal aplicadas y utilizadas de forma desmedida, estas ya fueron derogadas en la Asamblea por iniciativa del expresidente Moreno. Por tanto, cabe preguntarse, ¿es necesario volver a reformar la Ley de Comunicación? El presidente Lasso mantiene en su proyecto la autorregulación de los medios, pero busca eliminar los principios, fundamentos y mecanismos con los que ha de cumplirse dicha figura jurídica. Resulta ingenuo pensar que el respeto a los derechos constitucionales se alcanzará con la tan alardeada autorregulación. Sería como decir que no necesitamos leyes que protejan y regulen la propiedad privada, el sistema financiero o el comercio porque confiamos en que los agentes económicos o la banca se van a autorregular y que no violarán las disposiciones relativas a su campo de acción. Si el derecho a realizar actividades económicas o comprar y vender cosas materiales necesitan de un marco jurídico, mucho más aquellos derechos que tienen que ver con la dignidad y la vida de los seres humanos. Pensar que los grandes medios se autolimitarán de cualquier abuso o exabrupto que puedan cometer porque respetarán los códigos de ética que ellos mismos expiden es profundamente iluso. Todos somos iguales y debemos someternos ante el imperio de la Constitución y la ley. Por eso, se dice que debe prevalecer el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres. Si todos los ciudadanos, en cada una de las actividades que desempeñamos, debemos cumplir y acatar normas generales que rigen en nuestra república, ¿por qué solo unos pocos que ejercen un oficio destacado y necesario para la vida democrática deben estar exentos de ciertas reglas elementales? El proyecto de ley suprime la redistribución del espectro radioeléctrico, perjudicando a los medios de comunicación públicos y comunitarios, y se privilegian a los agentes económicos privados que tienen el capital suficiente para acceder a una frecuencia de radio o televisión. También elimina el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, instancia que articula el sistema previsto en nuestra Constitución. De más está señalar que mediante una ley
No se puede echar abajo algo que fue aprobado en las urnas por la mayoría de ciudadanos, y si ese fuera el objetivo, debe convocarse a otra consulta popular y lograr que esa nueva propuesta triunfe en las urnas. De otra parte, se elimina el pago de impuestos para la importación de papel. Es evidente que esto constituye una medida destinada a satisfacer los intereses económicos de la prensa escrita, periódicos, revistas, suplementos. ¿En qué ayuda este incentivo tributario a la libertad de expresión? Paralelamente, se deroga la prohibición de difundir contenidos discriminatorios y se eliminan las franjas horarias que señalan, por ejemplo, qué tipo de programación es para adultos, aptos para todo público o con la presencia de un mayor de edad. En ambos casos, se podrían vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios y colectivos LGBTI. La iniciativa pretende volarse la prohibición de concentración de medios en una misma persona, natural o jurídica, lo cual abre las puertas de par en par para que los grandes grupos económicos monopolicen la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. También dejaría de existir la prohibición de que sus familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, participen por más frecuencias que estén disponibles en las mismas provincias donde ya tienen una radio o un canal de televisión. El monopolio mediático es beneficioso para la pluralidad de voces y diversidad de pensamientos que debe garantizarse en una sociedad democrática. Se deroga la disposición que prevé que los medios de comunicación deben abstenerse de tomar posición sobre la inocencia o culpabilidad de las personas investigadas o procesadas penalmente. Esta es una mala práctica en la que han incurrido algunos actores mediáticos, pues erosiona la democracia, afecta la independencia judicial y atenta contra la presunción de inocencia, pues en varias ocasiones, sin que exista una sentencia condenatoria, se ha juzgado mediáticamente a ciudadanos que luego fueron declarados inocentes. Paralelamente, se deroga el delito de calumnia y la contravención de cuarta clase previstas en el Código Orgánico Integral Penal. Esto, debo reconocerlo, es positivo, pues varios organismos internacionales de derechos humanos han sugerido despenalizar este tipo de infracciones relacionadas con la libertad de expresión y opinión. La vía para demandar la vulneración del derecho al honor se reduciría exclusivamente al ámbito civil, donde el perjudicado solicitaría una indemnización económica. Nos faltaría tiempo para analizar otras cuestiones relevantes, también suprimidas o reformadas en el proyecto de ley. Por ello, es necesario destacar que la ley de comunicación vigente, si bien necesita de ciertos ajustes que la mejoren en su contenido general, tampoco es apropiado que se pretenda de forma solapada vaciarla de contenido y sustento, peor aún, derogarla, como inconstitucionalmente sostienen algunos. Todos los derechos garantizados en nuestra Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos necesitan desarrollarse y garantizarse en cuerpos jurídicos secundarios. No es correcto afirmar que los derechos a la comunicación, libertad de expresión e información pueden ejercerse sin que exista una ley que los proteja, que los amplíe, pero que también los regule. Nadie se imaginaría en nuestro país que el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social o al trabajo, por el hecho de estar en la Carta Política, no necesitan de leyes que los desarrollen. Finalmente, el ejercicio de los derechos no es absoluto ni ilimitado. Ni siquiera el derecho a la vida, que es el derecho más importante de todos, está exento de ciertas regulaciones previstas en nuestra legislación, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunicación y la libertad de expresión no son inmunes a aquello, y quienes ejercen actividades profesionales vinculadas a ese campo tampoco. Ningún ciudadano puede hacer lo que le plazca. Nadie está por encima del bien o del mal. Ningún profesional es infalible de cometer excesos o errores. Vivir en comunidad significa aceptar un pacto social que nos permita convivir en paz.
respetar un orden, una institucionalidad, unas leyes. Eso no es restringir el derecho de alguien. Al contrario, es proteger los derechos de todos. Y la comunicación y la libertad de expresión no son patente de nadie en particular, sino de toda la humanidad. Hasta la próxima.